En 1938, la Academia Sueca decide conceder a Pearl S. Buck el Premio Nobel de Literatura, por sus descripciones ricas y verdaderamente épicas de la vida campesina en China y por sus obras maestras biográficas. Hoy, en Letras en el Vacío, te traemos su discurso de aceptación titulado La novela en China. La novela en China. Cuando me puse a cavilar en lo que les diría a ustedes en esta ocasión, consideré que no tenía otro remedio que hablarles de China. Pese a que yo soy norteamericana de nacimiento y ascendencia y que ahora vivo y pienso seguir viviendo en el país que, en definitiva, es el mío. Pero es la novela china y no la norteamericana la que ha modelado mis esfuerzos literarios. Mis primeros conocimientos de la novela y de cómo contarlas y escribirlas los adquirí en China. Sería, pues, ingratitud de mi parte no reconocer hoy este hecho. Y sin embargo, sería presuntuoso también hablarles a ustedes sobre el tema de la novela china por una razón puramente personal. Hay otra por la que siento debo proceder así, y es que la novela china tiene algo de revelador para la novela y el novelista occidentales. Cuando digo novela china me refiero a la novela china indígena y no a ese producto híbrido que constituyen las novelas de los escritores chinos modernos que han estado demasiado tiempo sometidos a la influencia extranjera, mientras ignoran las riquezas de su propio país. La novela en China nunca constituyó un arte, ni como tal fue considerada, así como tampoco se consideró jamás a ningún novelista chino como un artista. La novela china, su historia, su desarrollo, el lugar tan importante que ocupa en la vida del pueblo, debe ser estudiada precisamente a la luz de este hecho capital. Un hecho sin duda muy extraño para ustedes, que son un grupo de eruditos occidentales modernos y como tales se encuentran generosamente propicios a reconocer el valor de la novela. Pero en China, el arte y la novela han sido siempre dos cosas muy separadas entre sí. Allí la literatura como arte era de la exclusiva propiedad de los eruditos, un arte que cultivaban para sí mismos, de acuerdo con sus propias reglas, y no encontraron en él lugar alguno para la novela. Y estos eruditos chinos ocupaban un lugar muy importante. La filosofía y la religión, las letras y la literatura, a causa de unas arbitrarias reglas clásicas, estaban íntegramente en sus manos, pues ellos solos poseían los medios de aprenderlas, al ser los únicos que sabían leer y escribir. Eran lo bastante poderosos para ser temidos incluso por los emperadores, por lo que éstos ingeniaron un procedimiento para mantenerlos esclavizados de su propia erudición, haciendo de los exámenes oficiales la llave de los ascensos en la carrera política. Y esos exámenes eran tan increíblemente difíciles que su preparación consumía la vida y el pensamiento enteros de cualquier persona. Aparte de que la mantenían demasiado ocupada en copiar y aprenderse de memoria el pasado clásico para percatarse del presente y sus errores. Los eruditos extraían todas sus reglas artísticas de este paso, pero la novela no formaba parte de él y no la vieron crecer ante sus ojos, pues quien creó la novela fue el pueblo, y lo que hacía el pueblo no interesaba a los que consideraban la literatura como un arte. Si los eruditos ignoraban al pueblo, éste, por su parte, se reía de los eruditos. De los innumerables chistes que se contaban acerca de estos, es un buen ejemplo el siguiente. Un día se reunió un grupo de fieras en una colina para ir de caza. Concertaron que se irían todas a cazar durante el día y que se reunirían al anochecer para compartir lo que hubieran matado. A la caída de la tarde, únicamente el tigre volvió sin nada. Cuando le preguntaron cómo había sucedido esto, replicó muy desconsolado: «Al amanecer me encontré con un colegial, pero temí que estuviera demasiado tierno para vuestro gusto. No volví a ver a nadie hasta el mediodía, en que me encontré con un sacerdote, pero lo dejé marchar, pues sé que están huecos por dentro. El día pasaba y empezaba a desesperarme, porque no veía a nadie. Finalmente, a última hora, me topé con un erudito, pero ya sabía que era inútil traerlo, pues estaría tan seco y tan duro que nos habríamos roto los dientes al intentar hincarlos en él». Los eruditos como clase social han sido durante mucho tiempo un motivo de burla para el pueblo chino. Se encuentra a menudo en sus novelas y siempre es el mismo, como lo es ciertamente en la vida real, pues a fuerza de estudiar siempre los mismos textos clásicos, añejos y llenos de formalismos, los eruditos chinos se parecen todos y se diría que todos piensan igual. Entre nosotros no hay una clase que se les pueda comparar, pero en China la constituían y socialmente diferenciada. He aquí, fijaos, cómo ve el pueblo al intelectual,
un tipejo encorvado, con la frente abombada, la boca fruncida, la nariz respingona, unos ojuelos indiscernibles tras los lentes, la voz chillona y pedante, formulando siempre reglas que no importan a nadie más que a sí mismo, con una vanidad sin límites, un complejo desprecio no solo hacia la gente del montón, sino hacia los demás eruditos, una figura envuelta en ropajes largos y raídos, moviéndose, cuando se movía, con torpeza no exenta de altivez. No se le veía más que en las reuniones literarias, pues pasaba la mayor parte del tiempo leyendo literatura rancia e intentando escribir otra igualmente rancia. Odiaba todo lo que fuese moderno u original, pues no lo podía clasificar en ninguno de los estilos por él reconocidos. Al no poderlo catalogar, estaba seguro de que no era grande y tenía la certeza de que solo él tenía la razón. Si decía, aquí está el arte, quedaba convencido de que no se le encontraría en ningún otro sitio, y como no pudo nunca clasificar la novela en lo que él llamaba literatura, no existió aquella, por lo tanto, como tal. Yao Hai, uno de los críticos literarios chinos más importantes, enumeró en 1776 los géneros que componen la literatura. Según él son el ensayo, el comentario gubernamental, la biografía, el epitafio, el epigrama, la poesía, el panegírico funerario y la historia. Sin incluir, pues, la novela, aunque por aquel tiempo la novela china ya había alcanzado su gloriosa altura, después de siglos de desarrollo entre el pueblo chino. Tampoco la enorme recopilación de la literatura china Zhu Kun Chuen Shu, realizada en 1772 por orden del gran emperador Qian Lung, comprende la novela en la enciclopedia de literatura propiamente dicha. No. Afortunadamente para ella, la novela china no era considerada como literatura por los eruditos, tanto mejor también por el novelista. El hombre y el libro quedaron así exentos de las críticas de los eruditos y de sus exigencias artísticas, sus técnicas de expresión, su verborrea sobre la significación literaria y sus controversias sobre lo que es o no es arte. Como si el arte fuera algo absoluto y no algo tan variable que fluctúa incluso en el curso de unos cuantos años. La novela china no tuvo trabas, creció como quiso de su propio suelo, el pueblo, nutrida por el más cálido de todos los soles, la aprobación popular, sin que en ella hicieran huella los velados vientos del arte erudito. Emily Dickinson, una poetisa americana, escribió una vez: «La naturaleza es una casa encantada, pero el arte es una cosa que intenta ser encantada. La naturaleza, dijo, es lo que vemos, la naturaleza es lo que conocemos, pero no sabemos cómo decir. Tan impaciente es nuestra sabiduría ante su sencillez». No, si los eruditos chinos supieron en alguna rara ocasión del desarrollo de la novela, fue solo para ignorarla aún más ostensiblemente. Algunas veces, por desgracia, se vieron forzados a tenerla en cuenta, porque los jóvenes emperadores encontraban agradable leer obras del género. Entonces los pobres eruditos tuvieron muy a su pesar que concederle atención. Descubrieron la frase importancia social y escribieron largos tratados para probar que una novela no era tal, sino un documento de importancia social. Importancia social es un término recientemente descubierto por los más modernos de nuestros jóvenes literatos en los Estados Unidos. Pero los antiguos eruditos de China lo descubrieron hace 1000 años, cuando ellos también exigieron que la novela tuviese una importancia social para poder ser admitida como arte. La mayor parte de los antiguos eruditos chinos razonaban así a propósito de la novela. La literatura es un arte. Todo arte tiene una importancia social. Este libro no tiene importancia social, por consiguiente no es literatura. Y así, la novela no fue literatura en China. Yo fui educada en esta escuela. Crecí creyendo que la novela no tiene nada que ver con la literatura pura. Así me lo enseñaron los eruditos. El arte de la literatura, me explicaban, es algo inventado por los hombres de letras. De los cerebros de los letrados salieron las reglas para encauzar la torrencialidad del genio, ese río que tiene su fuente en lo más profundo de la vida. El genio grande o pequeño es un manantial y el arte es el cauce, tallado a lo clásico o a lo moderno, por el que deben correr las aguas para complacer a los letrados y a los críticos, pero el pueblo de China no les hizo caso. A pesar de ellos, las aguas del genio de la novela brotaron como buenamente quisieron. Siguieron su curso montaraz por entre las rocas naturales y la espesura, y únicamente el pueblo acudió a beber, a solazarse y a divertirse con ellas.
pues la novela en China fue, en cuanto a su origen, un producto específicamente popular, y en cuanto a su uso, algo de la exclusiva propiedad del pueblo. El lenguaje de la novela era su propio lenguaje y no el clásico Wenli, el lenguaje de los literatos y los eruditos. El Wenli tenía hasta cierto punto el mismo parecido con el lenguaje del pueblo que el antiguo inglés de Chaucer con el inglés de la actualidad, aunque por algún tiempo el Wenli fuera también la lengua del país, lo que no deja de tener su ironía. Pero los letrados nunca se mantuvieron al día en cuanto a los cambios del lenguaje del pueblo. Se apegaron al antiguo idioma vernáculo hasta que lo convirtieron en clásico, mientras que el lenguaje del pueblo progresó y lo dejó bien detrás. Las novelas chinas, por consiguiente, están escritas en el Peihua, o lenguaje corriente, y esto era ofensivo para los viejos eruditos, pues resultaba un estilo tan manejable y legible que no se ajustaba a ninguna técnica de expresión, según manifestaban. Quiero, sin embargo, hacer una excepción con ciertos eruditos que llegaron a China desde la India, aportando como don una nueva religión, el budismo. En Occidente, el puritanismo fue durante largo tiempo enemigo de la novela, pero en Oriente los budistas fueron más listos. Cuando llegaron a China, encontraron ya la literatura muy alejada del pueblo y agonizando bajo el formalismo del periodo conocido en la historia como las 6 dinastías. Los profesionales de la literatura no estaban para entonces tan preocupados por lo que tenían que decir como por cincelar los pareados en que a la sazón escribían sus ensayos y poemas, y ya se mofaban de todo escrito que no se conformara con sus propias reglas. A esta atmósfera literaria tan cerrada llegaron los traductores budistas con sus grandes tesoros del espíritu liberado. Algunos de ellos eran hindúes, pero otros eran chinos. Dijeron francamente que su objetivo no era conformarse con las normas estilísticas de los literatos, sino presentar de manera clara y sencilla a la gente corriente lo que tenían que enseñar. Llevaron sus enseñanzas religiosas al lenguaje común, el utilizado en la novela, y como el pueblo amaba la novela, adoptaron esta y la convirtieron en un medio de enseñanza. El prólogo de Fa Shu Ching, uno de los más famosos libros budistas, dice: al transcribir las palabras de los dioses, éstas deberán ser expresadas de una manera sencilla, lo que podría ser tomado como el único credo literario del novelista chino, para el cual, en efecto, los dioses eran hombres y los hombres eran dioses. Porque la novela china fue escrita, ante todo, para divertir al pueblo. Y cuando digo divertir, no me refiero solamente a hacerlo reír, aunque la risa sea también uno de los objetivos de la novela china. Me refiero a diversión en el sentido de absorber y ocupar toda la atención del espíritu, de enriquecerlo por medio de imágenes de la vida y de lo que la vida significa, de estimularlo a pensar no por medio de áridas máximas sobre el arte, sino de relatos sobre gentes de todas las edades, esto es, presentando al pueblo ante sí mismo tal como es. Hasta los mismos budistas que venían a hablar al pueblo acerca de los dioses se dieron cuenta de que los hombres sencillos comprendían mejor a aquellos si los veían actuando entre gente corriente como ellos mismos. Pero el motivo real de que la novela china fuera escrita en el idioma vernáculo fue el de que la gente corriente no sabía leer ni escribir, y la novela tenía que ser escrita de tal forma que, cuando se leyese en voz alta, fuese comprendida por aquellos que solo podían entenderla a través de la palabra hablada. En una aldea de 200 almas, a lo mejor solo había una que supiese leer, y durante las vacaciones o por la tarde, cuando se terminaba el trabajo, ésta leía en voz alta alguna narración a la gente. El desarrollo de la novela china empezó de esta manera tan sencilla. Andando el tiempo, se empezó a recolectar unas monedas en el gorro de cualquiera de los presentes, o en la escudilla de alguna granjera, para sufragar el té que el lector necesitaba para aclarar su garganta, o quizá para pagarle por el tiempo que en otro caso hubiera pasado en hilar o tejer su seda. Si lo recolectado era suficiente, dejaba su trabajo habitual y se convertía en un recitador profesional. Y los cuentos que leía fueron los comienzos de las novelas. No había bastantes cuentos escritos como para alimentar año tras año la avidez de unos hombres que, como los chinos, tienen una pasión extraordinaria por los relatos dramáticos.
Así, el recitador empezó a incrementar su repertorio. Rebuscó entre los áridos anales de la historia escritos por los eruditos y, con su fértil imaginación, enriquecida por un largo conocimiento del pueblo, vistió con nuevos ropajes a figuras muertas hacía mucho tiempo y las hizo revivir. Encontró anécdotas e intrigas de la vida cortesana y los nombres de las favoritas imperiales que habían llevado dinastías enteras a la ruina. También encontró, viajando de aldea en aldea, extrañas narraciones de su propio tiempo, que fue anotando a medida que se las contaban. La gente le relataba sus experiencias, que escribió igualmente para contarlas después a otras personas. Y las embelleció, pero no con gritos y frases literarios, pues esto no le importaba al pueblo, no. Nunca se olvidó de su auditorio, y se percató de que el estilo que éste prefería era el que fluía fácilmente, claro y sencillo, a base de los breves vocablos del uso vulgar y diario, sin otro artificio técnico que ocasionales trozos de descripción, mas únicamente para resaltar con especial vivacidad un pasaje o una persona determinados, nunca para demorar el relato. Nada debía retrasar el cuento, argumento era lo que querían. Y cuando digo cuento, no me refiero a una acción sin sentido, a la mera peripecia solamente. Los chinos están demasiado formados para eso. Han pedido siempre a la novela carácter sobre todo. La titulada Shui Hu Chuan es considerada como una de las 3 novelas más importantes, no tanto porque rebosa de acción fulgurante, sino porque retrata sus 108 personajes tan distintamente que cada uno se diferencia sin lugar a dudas de todos los demás. A menudo he oído decir de esta novela con tono de deleite: cuando cualquiera de los 108 empieza a hablar, no necesitamos que nos digan su nombre. Por el modo en que salen las palabras de su boca, sabemos de quién se trata. La vivacidad en el retrato de los caracteres es, por consiguiente, la primera calidad exigida por el pueblo chino en sus novelas, y, en segundo término, que los retratos estén conseguidos por la propia acción y palabras del personaje mejor que por la explicación del autor. Era curioso que, mientras la novela empezó a desarrollarse así, humildemente, en las casas de té, en las aldeas y en las callejuelas de los suburbios, a partir de los cuentos relatados al pueblo por un hombre corriente y sin instrucción, en los palacios imperiales empezaba también a formarse, y de la misma manera. Era una vieja costumbre de los emperadores, particularmente en el caso de las dinastías extranjeras, emplear personas llamadas oídos imperiales, cuyo único deber era pasearse entre la gente por las calles de las ciudades y las aldeas y sentarse en las casas de té, disfrazados con trajes vulgares, para enterarse de lo que se hablaba. El propósito original de esto era, como puede suponerse, el de averiguar si había descontento entre los súbditos del emperador y, más especialmente, de si este descontento amenazaba convertirse en una de esas rebeliones que preceden siempre a la caída de toda dinastía. Pero los emperadores eran seres tan de carne y hueso como los demás, y no siempre tan sabios como los eruditos de la corte. En efecto, muy a menudo eran solo hombres truncados como tales por la vida retirada que llevaban. Los oídos imperiales, que tenían la oportunidad de oír toda clase de extrañas e interesantes historias, descubrieron que sus señores se interesaban más a menudo por estas historias que por la política. Así, cuando volvían a dar cuenta de la información recogida, adulaban al emperador para ganar su favor, contándole lo que a él le gustaba escuchar, encerrado como estaba en la ciudad prohibida, lejos del mundo. Lo que contaban eran las extrañas e interesantes cosas que las gentes libres hacían y, pasado cierto tiempo, se pusieron a escribir lo que escuchaban, con el fin de no tener que aprendérselo de memoria. Y no me cabe la menor duda de que si los mensajeros entre el emperador y el pueblo llevaban las historias de una dirección, también las llevaban en la otra, contando a la gente cosas sobre el emperador y sobre lo que decía y hacía, y cómo se querellaba con la emperatriz porque no le daba ningún hijo, y cómo ésta se confabulaba con el eunuco principal para convencer a la concubina favorita, todo lo cual hacía las delicias de los chinos, porque probaba a este pueblo, el más democrático de todos, que, a fin de cuentas, su emperador era únicamente un individuo corriente como ellos mismos, y que él, también, tenía sus preocupaciones a pesar de ser el hijo del cielo. Así empezó otra de las fuentes más importantes de la novela, una fuente que había de desarrollarse con características especiales y enorme fuerza, aunque también le fuera negado el derecho a existir por los profesionales de las letras.
Tales son los humildes y dispersos comienzos de la novela china escrita siempre en la lengua vernácula y tratando de todo lo que interesaba al público. Leyendas y mitos, amores e intrigas, bandidos y guerras, todo en una palabra, lo que llenaba la vida del pueblo, alto o bajo. Tampoco fue creada la novela en China, como lo fue en Occidente, por unas cuantas personas importantes. En China la novela ha sido siempre más importante que el novelista. No ha habido un Defoe chino, ningún Fielding o Smollett, ningún Austen, Bronte, Dickens, ningún Meredith o Hardy, así como ningún Balzac o Flaubert. Pero ha habido, y hay novelas tan importantes como las que hubiera podido escribir cualquiera de los nombrados si hubiera nacido en China. ¿Quién es, por tanto, quien escribió estas novelas chinas? Eso es lo que los literatos modernos de China intentan descubrir ahora, con varios siglos de retraso. En los últimos 25 años, los críticos literarios educados en las universidades de Occidente han empezado a descubrir sus propias novelas dejadas de lado, pero los novelistas que las escribieron no pueden ser identificados. ¿Escribió un hombre Shi Hu Chuan o llegó a su forma presente con añadidos, arreglada y ampliada por diversas mentes y muchas manos a lo largo de los siglos? ¿Quién puede decirlo? Están muertos. Vivieron en su momento y en su momento escribieron lo que vieron y lo que oyeron, pero no dijeron nada de sí mismos. El autor de El sueño de la cámara encarnada, posterior a aquellos en varios siglos, dice en el prólogo a su libro: no es necesario conocer la época de Han y Tan. De lo único que es necesario hablar es de mi propia época. Escribieron de sus propios tiempos y vivieron en una bendita oscuridad. No leyeron reseñas de sus novelas ni tratados sobre si lo que hacían estaba o no hecho de acuerdo con las reglas de la erudición. No se les ocurrió que debían remontarse al fino aire de las alturas que los eruditos respiraban, ni si los materiales que empleaban eran los prescritos por aquellos. Escribían como les cuadraba y como buenamente podían. Algunas veces escribían bien sin darse cuenta, y otras, también sin darse cuenta, escribían peor. Murieron en la misma feliz oscuridad en la que habían vivido y en la que ahora están perdidos, sin que todos los eruditos de China, reunidos demasiado tarde para honrarles, sean capaces de sacarles de nuevo a la luz. Hace ya mucho que pasó la oportunidad de rendirles el homenaje póstumo que se merecían, pero lo que crearon ahí sigue, porque es el pueblo de China quien se ha encargado de mantener vivas las grandes novelas. Es el pueblo iletrado quien ha ido pasándolas de unos a otros, más a menudo de boca en boca que de mano en mano. En el prólogo a una de las últimas ediciones de la novela Shui Hu Chuan, Xin Nai An, que intervino considerablemente en su redacción, escribe: quiero que lo que digo sea comprendido con facilidad por el pueblo. Cualquiera puede leer este libro, bien sea el lector bueno o malo, sabio o ignorante. Que el libro esté mejor o peor hecho no tiene tanta importancia como para que nadie se preocupe por ello. ¡Ay! Uno ha nacido para morir. ¿Cómo voy a saber qué pensarán de mi libro los que vengan después de mí y lo lean? No puedo siquiera saber lo que yo mismo, si reencarnase, pensaría de él. No sé siquiera si sabré leer. ¿Por qué preocuparme, pues? Por extraño que parezca, hubo ciertos eruditos que envidiaban la libertad de la oscuridad y que, agobiados por preocupaciones personales que no se atrevían a contar a nadie, o quizá deseando únicamente un descanso a la fatiga de la clase de arte que ellos mismos creaban, escribieron también novelas bajo nombres fingidos y humildes. Y cuando hicieron esto, dejaron a un lado la pedantería y escribieron tan sencilla y normalmente como cualquier novelista del montón. Pues el novelista creía que no debía preocuparse de técnica alguna, sino escribir tal como el argumento se lo iba exigiendo. Si un novelista era conocido por un estilo o técnica particulares, en ese momento dejaba de ser un buen novelista para hacerse un técnico literario. Un buen novelista, al menos así me lo han enseñado en China, debería ser por encima de todo Tse-ran, esto es, natural, sin afectación y tan flexible y variable como para plegarse continuamente a las exigencias del tema que fluye a través de él. Su único deber es el de ordenar la vida que emana de su pluma y, en la vasta complejidad del tiempo, del espacio y del acontecer, descubrir el orden esencial implícito en todo, el ritmo y la forma. Nunca seríamos capaces, por el simple hecho de leer unas cuantas páginas, de saber quién las escribió, pues cuando el estilo de un novelista se fija y anquilosa, se convierte en su prisión. Los novelistas chinos variaban su forma de escribir para acompañar, como si fuera música, los diversos temas que tocaban.
Estas novelas chinas no son perfectas en relación con las normas occidentales, no siempre están planeadas desde el principio al final, pero tampoco la vida es homogénea ni está sujeta a planificación alguna. Son a menudo demasiado largas, contienen demasiados incidentes, están sobrecargadas de personajes, presentan una mezcolanza de hechos reales e imaginarios en el argumento y una mezcolanza de fantasía y realismo en el tratamiento de los temas, al extremo de que una escena de magia o un sueño pueden ser descritos con tanto lujo y verosimilitud de detalles que uno se ve obligado a creerlos en contra de toda razón. Las primeras novelas están llenas de folclore, pues la gente de aquellos tiempos pensaba y soñaba en el espíritu de las leyendas populares. Nadie puede comprender el alma de la China actual si no ha leído estas novelas, pues ellas son las que han moldeado el espíritu presente, y el folclore persiste a despecho de todos los diplomáticos chinos y de todos los eruditos formados en Occidente que pretenden persuadirnos de lo contrario. La mentalidad genuinamente china sigue siendo ese mismo espíritu al que aludía George Russell cuando, refiriéndose a la mentalidad irlandesa, tan afín, por raro que parezca, a la de China, escribió: ese espíritu que en su imaginación popular cree cualquier cosa, capaz de inventar barcos de oro con mástiles de plata y blancas ciudades de ensueño junto al mar, tesoros que recompensan el heroísmo y encantamientos que los guardan. Y cuando ese inmenso espíritu popular se dirige hacia la política, está dispuesto a creer lo que sea. A partir de ese espíritu popular, vertido en los cuentos y nutrido de millares de años de vida, se desarrolló literalmente la novela china. Desarrollarse es el término exacto, porque estas novelas iban cambiando a medida que crecían. Si, como antes he dicho, no puede adscribirse a autores concretos ninguna de las grandes novelas de China, es porque no las escribió una sola mano. Nacido invariablemente de un simple cuento, cada argumento fue ampliándose a través de sucesivas versiones, hasta convertirse en una estructura construida por muchas manos. Podría mencionar como ejemplo el famoso cuento de la serpiente blanca, de Pei She-chuan, escrito originalmente en la dinastía Tang por un autor desconocido. Al principio se trataba solo de una narración de aventuras sobrenaturales cuyo héroe era una gran serpiente blanca. En la versión segunda, que es ya del siglo siguiente, la serpiente se convierte en una mujer vampiro que es una fuerza del mal. Pero la tercera versión contiene un toque más amable y humano. El vampiro se transforma en una mujer fiel que ayuda a su marido y le da un hijo. Así, la historia añade no solamente nuevos personajes, sino un nuevo carácter y termina no como un cuento de hadas, sino como una novela de seres humanos. Del mismo modo, en los primitivos periodos de la historia china, muchos libros no deben ser llamados novelas, sino libros originadores de novelas. Esa clase de libros en los que Shakespeare, si los hubiera podido leer, habría buceado para sacar guijarros y convertirlos luego en joyas. Muchas de estas obras se han perdido, pues no se les atribuía valor alguno. Muchas, pero no todas. Así, algunos cuentos de la época Han, escritos tan vigorosamente que incluso hoy se dice que corren como caballos desbocados, y ciertas leyendas de las turbulentas dinastías siguientes se conservan en la actualidad. Durante la dinastía Ming fueron recogidos la mayor parte de ellos e incorporados en una u otra versión a la gran colección conocida como Taiping Quan Shi, donde hay historias de superstición y de religión, de clemencia y de bondad, de castigos y recompensas por malas y buenas acciones, historias de sueños y milagros, de dragones, de dioses y diosas, de sacerdotes, de tigres y zorros, de transmigración y resurrección de los muertos. La mayoría de estas fábulas primitivas tenían que ver con acontecimientos sobrenaturales, con dioses nacidos de vírgenes, con hombres que se conducían como dioses, pues la influencia budista se hizo muy fuerte. Hay allí milagros y alegorías, tales como las plumas de pobres letrados que se convierten en flores, sueños que transportan a quienes los disfrutan a extraños y fantásticos países de Gulliver, o la varita mágica que hace flotar en el aire un altar de hierro. Pero cada cuento refleja su época. Los del periodo Han eran vigorosos y trataban a menudo de los problemas nacionales, centrando su acción en algún gran hombre o héroe. El humor era muy fuerte en esa edad de oro, un humor vasto, robusto, picante, como puede apreciarse, por ejemplo, en la antología titulada Xiao Ling, que se presume ha sido recopilada, si no escrita en parte, por Han Tang-Xuan. Al desvanecerse esta edad de oro, cambió la decoración, aunque nunca fuera a olvidarse del todo, pues aún hoy los chinos gustan de llamarse a sí mismos hijos de Han.
Con la corrupción y el relajamiento de los siglos siguientes, el estilo narrativo se tornó débil y almibarado, decayendo la grandeza de los personajes y la altura de los temas. O, como los chinos dicen, en los días de las 6 dinastías se escribió sobre cosas pequeñas, sobre una mujer, una cascada o un pájaro. Si la dinastía Yan fue dorada, la de Tang fue de plata, y de plata también las historias de amor por las que se hizo famosa. Fue una época de amor donde 1 millar de cuentos se amontonaron sobre la bella Yang Kuei Fei y su apenas menos bella predecesora en el favor imperial, Mei Fei. Estas historias de amor de la época Tang llegan muy a menudo, por su unidad y complejidad, a ajustarse al patrón de la novela occidental. No faltan en ellas la intriga, el nudo y el desenlace, implícito cuando no expresado. Los chinos dicen, debemos leer los cuentos de la época Tang, porque, aunque tratan de cosas baladíes, están escritos de un modo tan conmovedor que las lágrimas acuden a los ojos. No es sorprendente que la mayoría de estos cuentos de amor no traten del amor que finaliza en boda, o del matrimonial, sino del amor extraconyugal. Es en verdad significativo que, cuando el casamiento es el tema del cuento, este remate casi siempre en tragedia. 2 famosos cuentos, Pei Li Shi y Chao Fang Chi, tratan enteramente del amor extramarital y están escritos aparentemente para mostrar la superioridad de las cortesanas, que sabían leer, escribir y cantar, y eran además bellas e inteligentes, sobre la mujer corriente que era, como los chinos dicen incluso hoy, una mujer de cara amarilla, y por lo común analfabeta. Tan fuerte se hizo esta tendencia que las autoridades llegaron a alarmarse de la popularidad alcanzada por esas novelas entre el pueblo, y las denunció como revolucionarias y peligrosas, pensando que atacaban la base misma de la civilización china, el sistema familiar. Y ciertamente no les faltaba una intención revolucionaria, como se ve en Hui Chen Chi, una de las versiones primitivas de una obra más tarde famosa, la historia de un joven intelectual que amaba a la bella Jing Jing y que renunció a ella, diciendo prudentemente al alejarse: todas las mujeres extraordinarias son peligrosas, se destruyen a sí mismas y a los demás, han arruinado incluso a emperadores. Yo no soy un emperador, y lo mejor que puedo hacer es dejarla, lo que hizo ante la admiración de los hombres prudentes. Y la modesta Jing Jing le respondió: si me posees y me abandonas, estás en tu derecho, no te lo reprocho. Pero 500 años más tarde, la sentimentalidad del corazón popular chino salió de nuevo a relucir para arreglar el frustrado idilio. En la última versión de la historia, el autor hace a Chang y Jing Jing marido y mujer, diciendo al terminar: esto es en la esperanza de que todos los amantes del mundo puedan unirse en un matrimonio feliz, y de la forma en que el tiempo pasa en China. 500 años no son mucho para esperar un desenlace dichoso. Esta historia, por otra parte, es una de las más famosas de China. Se repitió en la dinastía Sung bajo una forma poética por Chao Te Lian, en el título de La mariposa a su pesar, y de nuevo en la dinastía Yuan por Tung Chai Yuen como drama lírico, bajo el título Su Si Xiang. En la dinastía Ming, tras otras 2 versiones intermedias, aparece con el de Huan Nan Si Xiang Chi, escrita por Li Re, en la forma métrica del sur llamada Tse. Y así hasta llegar a la última y más famosa, Si Xiang Chi. Incluso los niños en China conocen el nombre de Changsen. ¿Acaso parezca excesiva mi insistencia en los idilios del periodo Tang? Pero es que el idilio entre hombre y mujer es su aportación principal a la novela, y no porque no existieran otros temas, abundaban las novelas de naturaleza humorística y satírica, y un curioso tipo de historia que trataba de riñas de gallos, diversión muy en boga en aquellos tiempos, particularmente en la corte. Entre los mejores de estos cuentos está el titulado Tun Chen Lao Fu Chuan, de Chen Hung, en el que se relata cómo Chia Chang, un famoso gallo de pelea, se hizo tan popular que fue amado tanto por el emperador como por el pueblo. Pero el tiempo y las tendencias pasan. Cuando la forma novelística parece ya realmente definida es en la dinastía Sung y en la de Yuan, cuando florece hasta una altura nunca sobrepensada después y solo igualada por la novela Hun Lu Meng,
o El sueño de la cámara encarnada, en la dinastía Qing. Es como si la novela se hubiese ido desarrollando a escondidas durante siglos y siglos, tomando de las profundas raíces del pueblo la savia que nutriría el tronco, las ramas y las hojas, para terminar en una floración espléndida de la dinastía Yuan, cuando los jóvenes mongoles introdujeron en el viejo país que acababan de conquistar sus incultos y hambrientos espíritus que, ávidos de alimento cultural, no iban a contentarse con las obras de la vieja literatura clásica y que, en consecuencia, se volvieron ansiosamente hacia el drama y la novela. Y en esta nueva etapa, contando ya con el favor imperial, aunque no todavía con el literario, aparecieron dos de las tres grandes novelas chinas, Shui Hu Chuan, San Ku O. La tercera es Huan Lu Meng. Me gustaría poder hacerles ver lo que estas tres novelas significan y han significado para el pueblo chino, pero no encuentro nada comparable en la literatura occidental. No tenemos en nuestra historia de la novela ningún momento tan claro del que podamos decir con seguridad: he aquí la cumbre de la novela. Las obras mencionadas constituyen el timbre de gloria de esa literatura eminentemente popular que es la novela china. Son los monumentos más acabados de esa literatura popular, y quién sabe si también de la erudita. También fueron ignoradas por los letrados, proscritas por los censores y clasificadas por las dinastías siguientes como peligrosas, revolucionarias y decadentes. Pero sobrevivieron porque el pueblo las leía y las narraba como cuentos, y las cantaba como canciones y baladas y las representaba como dramas, hasta que, al fin, y aunque de mala gana, incluso los eruditos se vieron forzados a tenerlas en cuenta y decir que no eran novelas, sino alegorías, y que en su condición de tales quizá pudieran ser consideradas, después de todo, como literatura. Pero el pueblo no prestó atención a sus teorías ni leyó jamás los largos tratados que escribieron para probarlas. El pueblo se limitaba a entretenerse con las novelas que había creado para su esparcimiento y con ningún otro propósito que el puro placer de la propia narración en la que el pueblo cobraba expresión de sí mismo. Pues eran incuestionablemente obra del pueblo. Shui Hu Chuan, aunque sus más modernas versiones se atribuyen a Shi Nai An, no fue escrita por un hombre solo. Esta importante novela, pese a la perfecta trabazón de su estructura, tiene su origen en un puñado de historias sobre una banda de ladrones recopiladas en tiempos de la dinastía Sung. Arranca de hechos históricos. Lo que fue la guarida de los bandidos existe todavía en Shantung, o al menos existió hasta hace muy poco. La época correspondiente al siglo XIII de nuestra era occidental fue en China un periodo de calamidades y convulsiones. Bajo el emperador Hui Chung, la dinastía se sumió en la decadencia y en la desorganización. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, y al no acudir nadie a enmendar la situación, surgió el bandido justiciero para repararla. No puedo relatar aquí por lo menudo el largo desarrollo de esta novela, ni sus cambios a través de las muchas manos que en ella intervinieron. Se dice que Shi Nai An la encontró en su forma primitiva en una vieja librería, se la llevó a casa y la volvió a escribir. Esta versión se repitió y modificó después innumerables veces. 5 o 6 de las versiones que han llegado hasta nosotros tienen particular importancia. Entre ellas, una con 100 capítulos titulada Chung y Shui Hu, otra de 127 capítulos y otra de 100 capítulos. La versión original, atribuida a Shi Nai An, comprendía 120 capítulos, pero la más leída actualmente solo tiene 70. Esta es la versión arreglada de la dinastía Ming por el famoso Qin Shi Tang, quien, convencido de que era inútil prohibir a su hijo leer el libro y de que el chico no podría resistir la tentación de leerlo, le regaló un ejemplar revisado por él mismo. Hay también una versión escrita por orden de las autoridades, cuando se vio que nada podría evitar el que el pueblo siguiese leyendo Shui Hu. Esta versión oficial se titula Tung Kou Chi, o El pillaje de los bandidos, y relata la derrota final y el aniquilamiento de los mismos por las tropas del emperador. Pero el pueblo chino es de lo más independiente que cabe. Jamás ha aceptado la versión oficial y todavía conserva la suya. Es una lucha que conocen ustedes muy bien, la lucha diaria del pueblo contra las corrupciones de la burocracia. Podría añadir que Shui Hu Chuan se titula en la traducción parcial al francés Los Caballeros Chinos, y la versión de 70 capítulos en la traducción inglesa completa realizada por mí,
todos los hombres son hermanos. El título original de Shui Hu Chuan no tiene sentido en inglés y alude únicamente a las márgenes del famoso lago pantanoso que constituía la guarida de los ladrones. Para los chinos estas palabras, que a nosotros no nos dicen nada, evocan instantáneamente recuerdos de siglos pasados. Esta novela ha sobrevivido a todas las vicisitudes y en estos tiempos de revolución para China ha cobrado una importancia adicional. Al lanzar los comunistas chinos una edición de ella, prologada por uno de los más caracterizados miembros del partido, presentándola como la primera obra de la literatura revolucionaria china. La prueba de la grandeza de la novela está precisamente en esta intemporalidad que la hace tan actual hoy en día como hace varias dinastías. El pueblo de China sigue desfilando a través de sus páginas, sacerdotes y cortesanas, mercaderes y eruditos, mujeres buenas y malas, viejos, jóvenes y hasta pequeñines revoltosos. La única figura que falta es la del moderno intelectual, educado en Occidente y tan ufano de su título de doctor en filosofía y letras. Pero esténse seguros de que si hubiese existido en China cuando la última mano retocó las páginas de este libro, también habría sido incluida esta figura en él, con toda la ternura y el humor que puede inspirar su sabiduría recién adquirida, tan a menudo inútil e inadecuada como un remiendo demasiado pequeño en un traje demasiado viejo. Los chinos dicen, los jóvenes no deberían leer Shui Hu ni los viejos San Kuo. Aluden con ella al peligro de que los jóvenes puedan sentirse seducidos por el bandolerismo y los viejos por la tentación de acometer empresas demasiado arriesgadas para sus años. Pues si Shui Hu Chuan es el gran documento social de la vida china, San Kuo es el documento de las guerras y de la política, mientras que por su parte Hen Lu Meng es el documento de la vida familiar y del amor humano. La historia de San Kuo y los tres reinados ofrece la misma estructura arquitectural y las mismas dudas acerca de su autor que Shui Hu. El relato comienza con tres amigos que se juran hermandad eterna en la dinastía Han y termina 97 años después en el periodo siguiente, llamado de las 6 dinastías. Es una novela refundida en su forma final por un hombre llamado Lo Kuan-chung, quien se supone discípulo de Shi Nai-an y que quizá incluso colaboró con él en la redacción de Shui Hu Chuan. Pero en este punto los chinos vienen sosteniendo una controversia inalcanzable e insoluble, parecida a la que los occidentales liberan sobre Bacon y Shakespeare. Lo Kuan-chung nació a finales de la dinastía Yuan y vivió hasta la de Ming. Escribió muchos dramas, pero es más conocido por sus novelas, de las cuales San Kuo es, con mucho, la mejor. La versión de esta novela más corriente, leída hoy en China, es la reformada en la época Kangxi por Mao Che-kang, quien no solo revisó, sino que criticó también el libro. Cambió, añadió y suprimió del mismo lo que le pareció. Como por ejemplo cuando introdujo la historia de Xuan Fu Ren, la mujer de uno de los personajes principales. Incluso modificó el estilo. Si Shui Hu Chuan tiene importancia en la actualidad como novela representativa del pueblo en su lucha por la libertad, San Kuo la tiene porque explica con toda clase de detalles la ciencia y el arte de la guerra tal y como los chinos la conciben, esto es, de forma completamente distinta que nosotros. Las guerrillas que constituyen actualmente la forma más eficaz de lucha de China contra el Japón están formadas por campesinos que se saben de memoria la novela San Kuo, si no por haberla leído personalmente, al menos por haber escuchado 1000 y 1000 veces durante los ociosos días de invierno o durante las largas noches de verano el relato de cómo combatían los guerreros de los tres reinados. Es esta antiquísima táctica militar la que las guerrillas de hoy siguen, cómo atacar y retirarse, cómo eludir la persecución del enemigo, cómo avanzar persiguiéndole. Todo ello arranca de esta novela tan conocida de todos los hombres y muchachos de China. Hun Lu Meng, o El sueño de la cámara encarnada, la última y más moderna de estas 3 grandes novelas chinas, fue escrita originalmente como un relato autobiográfico por Zhao Xuanqing,
un oficial muy en el favor del régimen manchú e incluso considerado por los manchúes como uno de los suyos. Había a la sazón hasta 8 facciones distintas entre los militares manchúes y Sue Chin se las arregló para pertenecer a todas ellas. Nunca terminó su novela, y los últimos 40 capítulos fueron añadidos por otra persona, probablemente llamada Cao O. La tesis de que Sue Chin contaba la historia de su vida ha sido elaborada en los tiempos modernos por Hu Xi y anteriormente por Yuan Mei. Sea o no sea así, lo que importa es que el libro, titulado originalmente Su To Chi, salió a la luz en Pekín hacia el año 1765, en nuestra era occidental, y al cabo poco más o menos de un lustro, lo que constituye un periodo increíblemente corto en China, era ya famosa en todas partes. La imprenta era todavía muy cara cuando apareció y la obra se popularizó por el procedimiento que los chinos llaman el tú me prestas un libro y yo te presto un libro. El argumento es sencillo en su tema, pero complejo en sus alusiones. En el análisis de los caracteres y en la descripción de las emociones humanas es casi un estudio patológico. La historia de una gran casa, antaño rica y tan distinguida por el favor imperial que una de las mujeres de la familia llegó a ser concubina del emperador. Pero los días gloriosos ya a tiempo han pasado cuando la historia comienza. La familia está ya declinando, su riqueza se ha disipado y el último y único vástago, Chao Pa Yu, va siendo corrompido por las influencias decadentes que hay dentro de su propio hogar. Aunque el hecho de que sea un joven de excepcionales prendas por su alcurnia haya sido establecido por el simbolismo de una pieza de jade encontrada en su boca. El prólogo empieza: una vez se rompió el cielo y, al ser remendado, se quedó un trocito sin emplear, siendo este el famoso jade de Chia Pa Yu. Así persiste el interés por lo sobrenatural en el pueblo chino, incluso perdura hoy, formando parte de su vida diaria. Si esta novela absorbía el interés del pueblo, era principalmente porque exponía los problemas de su propio sistema familiar, el despotismo dimanante del matriarcado, el poder absoluto de las mujeres en el hogar, ejercido no solo por la abuela y la madre, sino incluso por las esclavas, tan a menudo jóvenes y bellas que, sin poderlo evitar aunque quisieran, se convertían con excesiva frecuencia en juguetes de los hijos de la casa, arruinándolos y siendo arruinadas por ellos. Las mujeres reinaban de forma suprema en el hogar chino, y por estar confinadas dentro de sus paredes y ser a menudo incultas, lo gobernaban con perjuicio para todos. Trataban a los hombres como si siguieran siendo niños, evitándoles contra lo que les hubiera convenido hasta la menor fatiga o esfuerzo. Uno de estos hombres era Chao Pa Yu y Hun Lou Men, la historia de su trágico final. No puedo detallar aquí hasta qué extremo llevaron los eruditos sus interpretaciones alegóricas para explicar satisfactoriamente esta novela. Cuando descubrieron que el mismo emperador la leía y que su influencia se extendía desde el palacio imperial hasta la última choza, a mí no me cabe duda de que los propios intelectuales la leían a escondidas. Gran número de chistes populares chinos tratan de los eruditos que leen novelas en privado y en público pretenden no haber oído nunca hablar de ellas. Fuera o no así, el caso es que los eruditos escribieron largos tratados para demostrar que Hun Lou Men no era una novela, sino una alegoría política de la decadencia de China bajo el gobierno extranjero de los manchúes, que la palabra encarnado que aparece en el título significa manchú, y que Lin Tai-yu, la doncella que muere cuando iba a desposarse con Pao Yu, simboliza a China, mientras que Pao Sai, la rival que la vence y pone a buen recaudo el jade, representaba al extranjero, y así sucesivamente. El mismo nombre de Chia significaba, de creer a estos glosistas, falsedad. Pero todas estas son explicaciones demasiado forzadas de lo que fue escrito como novela y que novela sigue siendo. Vigoroso retrato pintado con la típica mezcla china de realismo y fantasía, de una familia orgullosa y prepotente que viene a menos. En ella se mueve esa multitud de hombres y mujeres de diversas generaciones que, según era costumbre en China, vivía bajo un mismo techo, constituyendo una descripción sin par igual de las intimidades de la vida a la que tal convivencia daba lugar. Al resaltar como he resaltado estas 3 novelas, no he hecho sino lo que los mismos chinos hacen. Cuando se le pregunta por la novela, el chino en general contesta Shui Hu, San Kuo, Hu Long Men,
Y sin embargo, ello no significa que no haya centenares de otras novelas, claro que las hay. De ellas no puedo dejar de mencionar Si Yu Chi o Recopilación de Viajes y Occidente, casi tan popular como las otras tres. Feng Shen Chuan, la historia de un guerrero deificado, de autor desconocido, pero del que se dice que fue escritor en los tiempos de Ming. Ru Lin Wai Shi, una sátira sobre la calamidad pública de la época Qing, especialmente de los eruditos, llena de diálogos de doble sentido, aunque no malicioso, rica en incidentes, patética y humorística. En esta obra se pone en solfa a los intelectuales, incapaces de hacer nada útil, que se pierden en el mundo de las cosas prácticas diarias, tan limitados por las convenciones que no puede salir de ellos nada original. El libro, aunque largo, no tiene una figura central. Cada una está unida a la siguiente por un hilo de acción, desfilando juntos personajes e incidentes que, como La Sun, el famoso escritor chino moderno, ha dicho, son como pedazos de brillante seda y de raso cosidos unos a otros. Tenemos también Ye Shou Pei Yin, o Charlas al sol de un viejo ermitaño, escrita por un hombre famoso, Xia de Kuan Yin, desengañado de los favores oficiales, y ese libro, de lo más extraño que quepa imaginar, Qin Hua Yen, una fantasía sobre un imaginario estado donde, desde el gobierno detentado por una emperatriz hasta la erudición, todo estaba en manos de las mujeres. La finalidad de esta obra es demostrar que la sabiduría de las mujeres es igual a la de los hombres, aunque no debo ocultar que el libro termina con una guerra entre hombres y mujeres, en la cual salen aquellos triunfantes y la emperatriz es suplantada por un emperador. Pero solo puedo mencionar una pequeña parte de los centenares de novelas que hacen las delicias del pueblo de China. Y si esa gente supiera lo que estoy hablando a ustedes hoy, dirían, después de todo, habla de las tres grandes. Luchemos a vida o muerte por Shui Hu y Sang Kuo y Hen Lou Meng. En estas tres novelas se contienen las vidas que el pueblo chino lleva y ha llevado desde hace mucho, las canciones que canta y las cosas de las que se ríe y las cosas que le gusta hacer. En estas tres novelas han depositado las generaciones parte de su ser, y para refrescar ese ser vuelven a estas novelas una y otra vez, y de ellas han hecho nuevas canciones y comedias y otras novelas. Algunas de ellas han llegado a ser casi tan famosas como los originales, como por ejemplo Qing Ping Mei, ese clásico del amor físico romántico tomado de un simple incidente de Shui Hu Chuan. Pero lo que yo quisiera hoy no es hacer una lista más o menos amplia de novelas. Lo que yo quisiera hoy es resaltar que este profundo desarrollo, en verdad sublime, de la imaginación de un gran pueblo democrático no fue nunca considerado literatura en su propio tiempo y país. El nombre dado al cuento era el de Xiao So, palabras que significan algo ligero y sin valor. Incluso una novela era únicamente una Xian Pian Xiao So. Esto es algo más largo, pero igualmente ligero y trivial. No, el pueblo de China forjó su propia literatura al margen de las letras, y hoy es eso lo que vive para formar parte del porvenir, y toda la literatura formal, lo que se llamó arte, está muerta. Los argumentos de estas novelas son a menudo incompletos, a menudo la trama amorosa no se resuelve, a menudo las heroínas no son nada agraciadas ni los héroes esforzados. Tampoco tiene siempre un final la historia, sino que se para simplemente como la vida en medio de una carrera cuando menos se espera la muerte. En esta tradición novelística he nacido y me he criado como escritora. Mi ambición, por consiguiente, no ha sido la de conquistar la belleza literaria o la gracia artística. Es, a mi entender, una sana doctrina y, como ya he dicho, muy sugestiva para los novelistas de Occidente. Esta es, en esencia, la actitud de los novelistas chinos, quizá como resultado del desprecio de que fueron objeto por parte de quienes se consideraban a sí mismos pontífices del arte. Lo digo con mis propias palabras, pues ninguno de ellos se ha expresado así. El instinto que crea las artes no es el mismo que el que produce el arte. El instinto creador es, en última instancia y en su enunciado más simple, un excedente enorme de fuerza, un sobrante de energía que concurre sin razón aparente en un determinado individuo, una vitalidad muy superior a la que se necesita para vivir, tanta que la vida de un solo hombre no basta a consumirla. Entonces este exceso de energía se consume a sí mismo, creando más vida en forma de música, pintura y literatura, o lo que constituye a su medio genuino de expresión.
El individuo no puede sustraerse a este proceso porque solo llevándolo a su plenitud se descarga del fardo que supone esta energía extra y peculiar, una energía a la vez física y mental, de manera que si, por un lado, todos sus sentidos son más despiertos y penetrantes que los de cualquier otro hombre, por otro lado su inteligencia también es más sensible y rápida para asimilar esa multitud de sensaciones con que la realidad está continuamente alimentando su imaginación. Es un proceso que se produce de dentro a fuera, una actividad absorbente de todas las células del ser que arrastra a su vértice para nutrir sus sueños no solo al mismo individuo que le ejerce, sino a toda la vida humana que le circunda o que en él alienta. El arte es un producto de esta actividad, pero no la actividad misma. El proceso de creación no es un proceso artístico que viene después y que por tanto es un proceso de segundo y no de primer grado. Y si una persona nacida para el proceso primario de la creación, como es el caso del novelista, empieza a preocuparse por el proceso secundario, su actividad pierde todo sentido. Cuando se pone a elaborar formas y estilos y técnicas y nuevas escuelas, el novelista llega a ser como un barco embarrancado en un escollo, y para el novelista el único elemento es la vida humana, tal y como la encuentra dentro o fuera de sí mismo. La piedra de toque de su trabajo es que su energía se traduzca o no en un incremento de esta vida. ¿Tienen vida sus criaturas? Esa es la única pregunta. ¿Y quién se la puede contestar? ¿Quién sino los seres vivos? El pueblo. Al pueblo no le embarga la preocupación de qué es el arte o cómo se hace el arte, y no le embarga la preocupación por nada sublime, por muy excelso que sea. No, de lo único que se preocupa es de sí mismo, de su hambre y de su desesperación, y de sus alegrías y sobre todo quizá de sus propios sueños. El pueblo es quien está realmente calificado para juzgar el trabajo del novelista, porque puede someterlo a la prueba sencilla e infalible de la realidad, prueba que no ha de consistir en averiguar si la obra se ajusta a cualquier receta artística, sino en comprobar simplemente la realidad de lo que lee en su propia realidad. Lo que me han enseñado, en resumen, es que cuando el novelista contempla las formas frías y perfectas del arte, su admiración no puede ir más allá de la que producirían una serie de estatuas de mármol perdidas en el silencio de un remoto museo. Su lugar no está en ninguna pinacoteca, sino en la calle. Ahí es donde es más feliz. La calle bulle de gentes de todas condiciones que no son perfectas como las estatuas por su técnica expresiva, sino feas y llenas de defectos, y ni siquiera como seres humanos completas. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van, pero son individuos activos y vivientes, y en su calidad de tales infinitamente preferibles a los que se yerguen inmóviles sobre los pedestales del arte. Al igual que a los novelistas chinos, a mí me han inculcado el deseo de escribir para gente así. Y como estas gentes gustan de leer las revistas populares de tiradas gigantescas, prefiero escribir en ellas a enviar mis originales a aristocráticas revistas donde solo alcanzarán a un restringido círculo de lectores, porque la narración no tiene sentido si no es para el pueblo, el único realmente titulado para juzgarla porque conserva puros los sentidos y libres las emociones. No, un novelista no puede proponerse como meta final de su esfuerzo la de la pureza literaria. Ni siquiera es preciso que sepa demasiado bien en qué consiste, porque al fin y al cabo se trata de algo en absoluto ajeno a la gente que constituye la materia prima de su obra. El novelista debe ser como ese hombre que se instala en una choza pueblerina y congrega a los lugareños para narrarles un cuento. No tiene por qué alzar la voz cuando acierta a pasar un erudito. En cambio, debe hacer todo el ruido que pueda cuando pase una banda de peregrinos camino a la montaña en busca de dioses y gritarles: «Yo también os hablaré de los dioses». Y a los labradores debe hablarles de la tierra, y a los viajeros de la paz, y a los viejos de sus hijos y sus nietos, y a los jóvenes de las jóvenes, y a estas de aquellos. Su única satisfacción será la de que la gente del montón le oiga con gusto. Al menos esto es lo que me ha enseñado China.